Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, jóvenes. Días jóvenes, días jóvenes, días jóvenes, días jóvenes, ¿Hay eco? Buenas. Escucho un eco ahí. ¿Será lo mío o...? Buenas. ¿Se escucha el eco o ya no? Ya no, doctora. Ok. Bien, buenos días. Primero, gracias por estar temprano, pero hoy día hay una actividad importante en el hospital, entonces por eso es que les he dicho que por favor vengan un poco más temprano. Vamos a desarrollar la clase de hoy, que es sobre una de las enfermedades más frecuentes del tejido conectivo, que es la artritis reumatoidea. Esta enfermedad, como ayer mencionábamos, es una de las enfermedades más frecuentes, crónica, autoinmune, de origen desconocido y de etiología multifactorial. Se caracteriza por manifestaciones tanto articulares y extraarticulares, ¿no? Que es lo que hay que poner bastante énfasis, porque siempre tenemos el concepto artritis reumatoidea a poliartritis, pero hay una serie de manifestaciones extraarticulares que a veces los pacientes con artritis reumatoide inician con un cuadro extraarticular y luego desarrollan el compromiso de las articulaciones. Entonces es importante también conocer la gama de manifestaciones clínicas que tiene la artritis. De no ser tratada adecuadamente, llevará a una discapacidad progresiva y disminución de la esperanza de vida, ¿no? Se dan una serie de complicaciones en estos pacientes. La prevalencia a nivel mundial es del 1%, la relación es de 3 mujeres por cada hombre, entonces ya desde acá vemos que es más frecuente en damas, y la edad promedio de presentación es entre 35 y 40 años. Aclarando que tenemos la artritis reumatoidea del adulto, que es el motivo de esta clase, pero también tenemos la artritis reumatoidea juvenil en el grupo de 0 años hasta los 16 años de edad, que es motivo de una clase aparte, porque es muy diferente la forma de presentación clínica en la artritis reumatoidea juvenil, llamada artritis idiopática juvenil, donde vamos a encontrar 7 formas de presentaciones clínicas, la artritis del adulto, que es el motivo de la clase de hoy, y la artritis de la tercera edad, también hay artritis reumatoidea que inicia en los 60, 70 años, que también tienen una forma de presentación bastante agresiva. Entonces, podemos ver de que de acuerdo a la edad vamos a tener diferentes formas de presentación de la artritis reumatoidea. Factores de riesgo, tenemos la predisposición genética. Esa predisposición individual está asociada con el HLA-DR4. No olvidarse esa fuerte asociación entre la artritis reumatoidea con este antígeno de histocompatibilidad. También puede estar asociado con menor frecuencia al DR1 o al DR10, pero más asociado al DR4. Factores ambientales demostrados, las infecciones, como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el micoplasma, rubiola, parvovirus. Existe una asociación con respecto al tabaco, que ha demostrado que esta predisposición al consumo del tabaco hace de que estos pacientes pues tengan artritis reumatoidea. Y se menciona como un efecto protector, aunque no está totalmente determinado, que como que el consumo de alcohol en pequeñas cantidades como que protege para la aparición de esta artritis reumatoidea. Todos estos cambios, tanto genéticos como ambientales, que vendrían a ser los factores predisponentes para el desarrollo de la artritis reumatoidea, van a dar una consecuencia inmunológica muy importante, en la cual vamos a ver en la etiopatogenia que hay infiltración de linfocitos TCD4 a nivel sinovial y perivascular. Estos linfocitos TCD4 van a activar a los macrófagos, formándose interleuquinas 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Un punto muy importante porque es ahí donde podemos trabajar con las llamadas terapias biológicas, inhibiendo estos niveles. Se activan los linfocitos B con los autoanticuerpos y es ahí donde nosotros podemos dosar, cuando sospechamos de artritis reumatoidea, el famoso factor reumatoideo y los anticuerpos anticitulinados, ¿no? Entonces, es por ello que nosotros con estos marcadores, más las manifestaciones clínicas, podemos determinar la presencia de la artritis reumatoidea. Esto va a dar, obvio, una enfermedad sistémica, puesto que estos se van a ir trasladando
estos anticuerpos a diferentes partes del organismo y vamos a ver tanto las manifestaciones articulares como las extraarticulares. Estas citoquinas van a ir proliferando, van a producir lo que se llama PANUS, que es una sinovitis crónica, con la gran presencia de fibroblastos, mastocitos y osteoclastos, y esto van a dar a la destrucción ósea, ¿no? Ya son los cambios crónicos que vemos en artritis reumatoidea, cuando ya esos cambios son irreversibles. La idea, el concepto de esta clase es determinar este diagnóstico de una forma temprana para evitar esa deformación, esa destrucción que ya no vamos a poder retornarla a pesar que iniciemos un tratamiento, pero al ser un poco tardío, lamentablemente no vamos a poder recuperar la articulación. Por lo tanto, lo más importante es el diagnóstico precoz de la artritis reumatoidea. ¿Cuál es la clínica articular de la artritis? Generalmente vamos a ver síntomas generales, como hablábamos ayer en la clase de introducción, en la cual decíamos pues que había artralgias, mialgias, pérdida de peso, febrícula, depresión, pena, porque están incapacitados de hacer sus actividades cotidianas. El compromiso articular en la artritis reumatoidea es un compromiso de poliartritis, ¿no? Por lo general van a haber más de 4 articulaciones inflamadas, hinchadas, con signos inflamatorios, calor, rubor, etc. A veces no lo vemos, lo que viene a ser la coloración rojiza, el eritema, muchas veces también porque la coloración no lo permite si somos un poco mestizos, ¿no? En el caso de las pacientes que son de raza muy blanca, este eritema es muy llamativo. Algo importante que deben recordar que la artritis reumatoidea tiende a ser no solamente un cuadro de poliartritis, sino que además es simétrico. Entonces, si ustedes examinan la muñeca derecha, probablemente está inflamada, hinchada, la otra muñeca también lo va a estar. Y así, cada uno de las articulaciones de las carpos, de las metacarpofalángicas, de las interfalángicas proximales, que son las 3 áreas que más comprometen la artritis reumatoidea, vamos a encontrar que estas articulaciones están inflamadas e hinchadas. Es importante hacer la cuenta articular, cuántas articulaciones están afectadas, para siempre determinar si es simétrico o asimétrico en el caso de otras patologías. No olvidarse, ese detalle es importantísimo. Generalmente la artritis reumatoidea le encantan las articulaciones pequeñas, como los deditos, las articulaciones pequeñas de los dedos de las manos y de los pies. También puede haber compromiso de articulaciones grandes, cadera, rodilla, y generalmente estas son las que al comprometerse van a ser más invalidantes. Algo importante también que siempre debemos de preguntar en lo que viene a ser la anamnesis es la rigidez matutina. Generalmente más de 1 hora nos está indicando que es una enfermedad, que es un dolor tipo inflamatorio, ¿no? Les preguntan ustedes, cuando ustedes se levantan en la mañana, siente que sus manos están rígidas, ¿puede abrir y cerrarlas? No, mis manos están abiertas y no puedo hacer un puño. ¿Cuánto tiempo pasa para que usted haga ese puño? 2 horas, 3 horas, 4 horas, todo el día, ¿no? Dependiendo de la agresividad de la enfermedad. Entonces, no olvidarse, sospecho de la artritis reumatoidea, siempre preguntar la rigidez matutina. Recordar que existen una serie de cambios en la artritis reumatoidea avanzada, como el carpo en tenedor, el pulgar en Z, la desviación cubital de los dedos y la hiperextensión de las interfalángicas proximal con los llamados dedos en cuello de cisne, ¿no? Que ya son cambios más avanzados. Recordar que las articulaciones que con mayor frecuencia se comprometen en la artritis reumatoidea son las metacarpofalángicas, las articulaciones de las muñecas, interfalángicas proximales y las metatarsofalángicas. Raro que compromete las interfalángicas distales, muy raro en ese sentido. Pueden haber compromiso de articulaciones grandes, ya les mencionaba la rodilla, que es la más invalidante. Puede haber también un compromiso a nivel del quiste de Baker, que se desarrolla en el lado posterior de la rodilla, formándose una tumoración grande, con gran contenido de líquido sinovial, que cuando está inflamada la rodilla hacia el lado anterior, puede desbordar este líquido y irse hacia el lado posterior y formar unos quistes muy inmensos donde provoca mucho dolor y limitación funcional. En la columna, generalmente compromete la columna cervical a nivel de la articulación atlantoaxoidea y puede producir la subluxación. Raro compromiso dorsal y lumbar.
si un paciente con artritis reumatoidea les define un dolor cervical muy intenso, siempre solicitar una radiografía de columna cervical funcional para detectar si existe alguna alteración en esas dos articulaciones atlantoaxoideas. Muchas veces puede hasta causar muerte súbita porque compromete la médula espinal que está en la parte interna de estos huesitos. Puede haber compromiso de la articulación temporomandibular. Muchos de los pacientes pueden debutar con dolor en ese nivel. Refieren que cuando comen carnes, cosas más gruesas, sienten mucho dolor a nivel de la articulación temporomandibular y a veces están acudiendo al consultorio de odontología, ¿no? Por algún trastorno, a veces dentario, ellos sospechan, pero cuando el doctor los examina, los ve, se encuentra alguna inflamación en esa articulación y luego los está mandando a reumatología. Puede ser unilateral o bilateral. Compromiso de la articulación cricoaritenoidea se puede comprometer produciendo disfonía, porque se inflaman esos huesitos, a pesar de ser pequeños. Y los huesecillos del oído también se pueden inflamar en el martillo, el yunque, el estribo, produciendo sordera en los pacientes con artritis reumatoidea. Ya ves, ningún huesito se puede escapar en esta enfermedad. Compromiso extraarticular. Recordarlo bien porque son manifestaciones que a veces debutan los pacientes. La presencia de nódulo reumatoideo puede estar presente en una frecuencia menor, entre un 20 a 30%, viene a ser un fenómeno vasculítico. Generalmente, si tienen factor reumatoideo positivo, puede estar presente en la mayoría de los casos. Generalmente son asintomáticos y pueden infectarse por roce, porque se van, digamos, pasando sobre superficies, ¿no? Mesas, etcétera, entonces pueden en esa forma infectarse. ¿Dónde se localiza? A nivel del codo, en zonas de roce, a nivel del occipucio, a nivel de las articulaciones periarticulares, en el tendón de Aquiles, en meninges, en pleura, en corazón, en médula espinal, en otros. La anatomía patológica del nódulo reumatoideo, vamos a ver un centro necrótico con presencia de histiocytos en empalizada, ¿no? Si tenemos la opción de hacer una biopsia de esta tumoración. Entonces, hay que buscar estos nódulos. Si nosotros encontramos un nódulo reumatoideo, la presencia de este nódulo nos indicaría que esta artritis probablemente sea muy agresiva, sería un poco de mal pronóstico y un difícil manejo, un difícil tratamiento, respuesta al tratamiento, cuando tenemos la presencia de los nódulos reumatoideos. Por suerte son pocos en su presentación clínica, pero si lo encontramos hay que sospechar de que va a ser difícil el manejo de esa artritis reumatoidea. Podemos encontrar vasculitis, sí, a nivel de la piel, puede haber necrosis, púrpura, úlceras, pioderma gangrenoso. A nivel nervioso podemos encontrar mononeuritis múltiple con polineuritis, y también puede haber infartos viscerales, como un infarto de repente de una arteria abdominal, produciendo un abdomen agudo. Entonces, tener en consideración que realmente los cambios de vasculitis, de infartos viscerales, se dan en aquellos pacientes que ya tenemos un diagnóstico de artritis reumatoidea y que de la noche a la mañana nos presenta un dolor muy intenso, ¿no? Podríamos estar sospechando de algún problema de un infarto visceral, ¿no? Compromiso pleuropulmonar se puede dar más en varones, puede haber pleuritis, un derrame pleural con consumo de glucosa y complemento, puede haber fibrosis intersticial. Recordar aquí de que en el caso de derrame pleural muchas veces es asintomático, es en pequeña cantidad, es laminar y es un hallazgo que no da mucha sintomatología clínica, pero puede estar presente en esos pacientes. Puede haber hipertensión pulmonar, por suerte es raro, bronquiolitis obliterante, cuando está con tratamiento los pacientes con artritis reumatoideo con penicilamina. Puede haber presencia de nódulos, de los llamados nódulos reumatoideos, puede haber cavitación, fístulas y neumotoras. Muchas veces esta presentación podemos hacer nosotros el diagnóstico diferencial con la tuberculosis, ¿no? Cuando lo encontramos, de repente tomamos una radiografía y encontramos un nódulo a nivel pulmonar, ¿no? Entonces tendríamos que descartar si es un nódulo reumatoideo o la instalación de algún problema de tuberculosis o a veces neoplasia. Puede haber un síndrome de Kaplan, en la cual hay un paciente con artritis reumatoidea más neumoconiosis, ¿no? Un paciente que de repente trabaja en la mina y se asocia a este problema. Compromiso cardíaco, puede haber pericarditis, derrame pericárdico, que también puede ser laminar en pequeñas cantidades, que no da un cambio clínico.
Como para hacer comparación, podría decirles que en el caso del lupus eritematoso sistémico, que creo que han llevado a la clase el día de ayer, generalmente el derrame pleural y pericárdico sí es muy extenso y da una sintomatología muy importante. En la artritis reumatoidea son hallazgos y son en pequeñas cantidades. Puede haber otros compromisos, taponamientos, arritmias, etc. Compromiso extraarticular a nivel neurológico, puede haber vasculitis, una mononeuritis múltiple, puede haber vasculitis, y algo bastante frecuente es el síndrome del túnel carpiano, también el síndrome del túnel tarsiano y cervical, en la cual el paciente, sobre todo el síndrome del túnel carpiano, experimenta adormecimientos de los dedos de la mano, inclusive a veces debuta con este síndrome del túnel carpiano. Le hacemos las maniobras de Fallen invertido, la maniobra de Tinel, y encontramos la presencia de compromiso del nervio mediano, muchas veces bilateral, porque están inflamadas las muñecas, los carpos, y estos presionan este nervio. Pedimos una electromiografía y encontramos la evidencia de este atrapamiento del nervio mediano, evaluamos las articulaciones, las encontramos inflamadas, hinchadas, entonces es un dato muy importante clínico, este compromiso neurológico que es bastante frecuente en los pacientes con artritis reumatoidea. También lo podemos ver en lupus eritematoso sistémico y también a veces en otras patologías como esclerodermia. Compromiso ocular es raro, pero puede darse la epiescleritis, que es la famosa esclera superficial roja, y la escleritis. Si tenemos un paciente, y a veces sucede, viene de oftalmología con una interconsulta reumatología y el oftalmólogo nos pone paciente de 60 años, 50 años, bueno, que tiene diagnóstico de escleritis. Entonces nosotros inmediatamente tenemos que sospechar que la primera causa podía ser una artritis reumatoidea, ¿no? Hacer la búsqueda tanto clínicamente como laboratorialmente. De repente este paciente es un paciente que está desarrollando un cuadro de artritis reumatoidea, pero que empezó con una manifestación extraarticular. Cuidado con la escleromelacia, escleromalacia perforante y endoftalmitis, que se puede también asociarse y muchas veces hasta puede haber compromisos severos, ¿no? Con pérdida de la visión. Otro síndrome asociado que ayer les hablaba es el síndrome de Sjögren, que puede dar el llamado a la queratoconjuntivitis zika, ¿no? El famoso ojo seco. Entonces también en nuestra anamnesis preguntar, sensación de basura en el ojo, sensación que tiene tierrita en el ojo, parpadeo muy seguido, hay lágrimas, etc. Osteoporosis también podemos ver en los pacientes asociado al uso de los corticoides. Si bien es cierto, vamos a ver en el tratamiento que siempre tratamos de dar las dosis mínimas, bajas, promedio 5 o 10 miligramos, en casos muy extremos 15 miligramos, pero no vamos más allá, como en el caso de vasculitis o de lupus, que han visto que las dosis son muy altas cuando el compromiso es más sistémico, más severo. Entonces, en estos pacientes, a veces ellos mismos se automedican, se dan cuenta que la prednisona al tomarla les da alivio, disminuye el dolor, la inflamación y comienzan a automedicarse. Entonces, se comienza a desarrollar un cuadro de osteoporosis secundario. Linfoma B a células grandes, también pueden estar presentes. Síndrome de Felty, que ya es una complicación sistémica muy importante, con presencia de esplenomegalia, citopenias, neutropenia, hiperpigmentación de miembros inferiores y de úlceras, puede haber adenopatías, una pleuropericarditis y una tendencia a complicaciones de infecciones a gram positivos, ¿no? Es un síndrome muy grave en los pacientes con artritis reumatoidea. Puede haber compromiso renal, generalmente por el uso de los AINES, porque los pacientes comienzan a automedicarse. Muchos de estos pacientes no acuden al reumatólogo y están pues dando vueltas en las farmacias comprando algún medicamento que les dé alivio y a veces se exceden y puede producirse una insuficiencia a nivel prerrenal por el uso de AINES. Síndrome nefrótico por amiloidosis secundaria, generalmente en un paciente que ya tiene diagnóstico de artritis reumatoidea más de 10 años, y dice, bueno, se ha estado tratando a veces con el reumatólogo o de forma muy libre, como ha podido, y luego desarrolla un problema renal importante con proteinuria. Entonces, en esos casos, con tiempos de enfermedad de más de 10 años, podríamos sospechar de una amiloidosis secundaria. Glomerulonefritis por fármacos, podría haber por vasculitis, y a veces también un síndrome túbulo intersticial, que se puede dar cuando está asociado al síndrome de Sjögren.
¿no? Que también compromete ese nivel renal. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos? Estos hallazgos apoyan al diagnóstico, pero no nos van a dar el diagnóstico solos, porque siempre tenemos que ver la clínica, ¿no? El examen clínico, los datos laboratoriales y finalmente pues también una radiografía nos puede ayudar. Más adelante vamos a hablar sobre los criterios de clasificación para la artritis reumatoidea. ¿Qué cambios podemos ver en una radiografía? Cambios iniciales, tumefacción de partes blandas, que viene a ser el cambio más precoz. Vamos a ver que está aumentado de volumen en las partes blandas. Puede haber una osteopenia justa articular, ¿no? Aumento de partes blandas vendría a ser esto, ¿no? Como una imagen, una sombra, que indica inflamación, ¿no? A nivel de tejido celular subcutáneo, alrededor de la articulación. Osteopenia justa articular, que vemos este huesito más delgadito en su forma, su estructura. Presencia de erosiones, que acá la vemos. Ese es el signo patognomónico de la artritis reumatoidea, las erosiones. Si son muy precoces, ni bien el paciente viene y nos dice, yo tengo apenas 2 semanas de artritis, y le piden una radiografía y encuentran una erosión, mal pronóstico, mal pronóstico. Se forma en forma de quistes subcondrales o pérdida del cartílago. Luego de eso ya podemos encontrar luxaciones o subluxaciones y alteraciones de alineamiento de las articulaciones. Y si la radiografía es normal, podemos ser un poco más precisos solicitando otras pruebas, por ejemplo, la resonancia magnética de manos, que ofrece una mayor sensibilidad que la radiografía. Pero recordar que siempre tenemos nosotros que trabajar, la mayoría estamos en hospitales del MINSA, cuando ustedes sean internos, trabajaremos siempre con nuestra radiografía, que debe ser de placa de grano fino, las llamadas placas mamográficas, que ahora ya todas trabajan con ese tipo de placas, y siempre comparativo, ¿eh? Siempre pidan sus 2 radiografías de manos, sus 2 radiografías de pies, de rodillas, según el cuadro clínico, la cuenta articular que han hecho, pidan sus radiografías bilaterales. Hay otro desarrollo de la ecografía que es muy importante porque cuando hemos estado desarrollando la clase hemos hablado de la importancia del diagnóstico precoz, de empezar ese diagnóstico cuando aún no hay cambios clínicos, ¿no? Qué interesante sería si todavía este paciente no tiene inflamación, hinchazón en la articulación, pero yo ya puedo detectar esos cambios iniciales, ¿no? Antes que tengan la clínica. Qué importante es porque es ahí donde nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico más oportuno y con mejor respuesta y menos deformación, que es lo que no queremos en la articulación. Entonces existen las técnicas en la ultrasonografía que se están desarrollando cada vez más. Tenemos la técnica de escalas grises y la técnica Doppler de poder. En la técnica de escalas grises vamos a ver que mediante esta técnica hay un aumento de la resolución espacial de las estructuras óseas, la cual ya me da una sospecha de que pudiera haber un cuadro de inflamación posteriormente, y mediante la técnica Doppler de poder, que es la más importante, en la cual determina la presencia de aumento de flujo, que viene a ser esto, ¿no? Aumento de flujo sanguíneo en pequeños vasos donde ya existe la inflamación. Entonces esto ya nos da una sospecha que posiblemente ese paciente va a desarrollar en cualquier momento un cuadro de artritis que se va a determinar clínicamente al examen clínico. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Y la otra prueba de escalas grises, vemos cómo se van aumentando la resolución a nivel de las estructuras óseas, ¿no? Entonces, estos 2 cambios son muy precoces y muy importantes en el caso que se pudieran desarrollar para determinar las artritis reumatoideas. Dentro de los hallazgos de laboratorio vamos a encontrar en el hemograma, no se olviden que cuando hacemos el plan de trabajo siempre debe incluir un hemograma. En este hemograma vamos a encontrar una anemia normocítica, la cual me indica que es una patología crónica, ¿no? Eso es casi frecuente, y a esto hay que agregarle que los pacientes con artritis reumatoidea tienen la creencia de que si tienen artritis no deben comer carne, pensando en aquellos pacientes pues que tienen artritis por gota, que es la única en la cual nosotros le indicamos que no deben consumir carnes rojas, pero sí otro tipo de proteínas. Entonces estos pacientitos mal encaminados, con malos conceptos, comienzan a decir entre ellos mismos, no, no comas carne, no comas carne, yo como carne y se me hincha la articulación. Y a veces no es así. Entonces vienen con hemoglobinas muy bajas, 7, 8, en fin, etc. Entonces eso hay que mejorarlo un poco más
explicándole al paciente que sí puede consumir carnes, tampoco no en excesos, ¿no? Y más cuando empezamos a tratar la artritis reumatoidea, por lo general esta hemoglobina tiende a subir de forma progresiva, sin necesidad de darle sulfato ferroso, que a veces ya se hace una polifarmacia, el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoidea. Entonces en esto hay que tener bastante cuidado en el caso de la anemia. ¿Puede haber leucocitosis? Sí. Generalmente cuando están las articulaciones inflamadas, hinchadas, el cuadro está activo, entonces vamos a encontrar una leucocitosis, podemos encontrar una trombocitosis, elevación de las plaquetas, ¿no? Y con una fórmula normal. Entonces, generalmente cuando ya comenzamos a tratar la artritis reumatoidea y bajamos la cuenta de articulaciones inflamadas, hinchadas, vamos a ver que estos valores comienzan a ponerse en normalidad, ¿no? Los leucocitos, las plaquetas. Inclusive también pueden elevarse los eosinófilos, produciendo una eosinofilia, ¿no? 8, 9, 10. Entonces, nada raro sería un hemograma en artritis, en un paciente con artritis reumatoidea que nos tenga leucocitosis, no tenga una anemia normocítica, normocrómica, nos tenga una trombocitosis y una eosinofilia, ¿no? Entonces, ya una vez tratado el paciente, vamos a ver que todo comienza a regularse. A diferencia del lupus eritematoso sistémico, que han tenido su clase el día de ayer, donde ahí vamos a encontrar todo lo contrario. Anemia, generalmente la anemia ahí es hemolítica, por lo general. También puede haber una anemia normocítica, normocrónica, pero tener cuidado porque puede haber una anemia hemolítica, solicitamos ahí un test de Coombs. Vamos a encontrar en los pacientes con lupus leucopenia, plaquetopenia y linfopenia, ¿no? Es algo muy patognomónico en ellos. Entonces, ya podemos ver cómo el hemograma nos puede orientar según la patología reumatológica en la cual estamos sospechando. En otros casos podemos encontrar en la artritis reumatoidea leucopenia, pero en aquellos casos que están asociados al síndrome de Felty, en la cual hay trombocitopenia, hay adenomegalia, esplenomegalia. Puede haber linfocitosis importante si se asocia a leucemia linfoide crónica, linfocitos T. Puede haber eosinofilia, como ya les mencionaba, que condiciona a un mal pronóstico. Reactantes de fase aguda, cuando la velocidad de cementación, la proteína C reactiva, que esos dos son los dos marcadores que más solicitamos y que están al alcance de los hospitales. La ceruloplasmina, aptoglobina, el alfa-globulinas también pueden estar elevados cuando la artritis está muy activa. Si tenemos una articulación inflamada, por decir la rodilla, que es la de más acceso, está inflamada, está con signo de oleada, signo del témpano positivos, indicando que hay inflamación en la articulación, nosotros podemos hacer una artrocentesis, una extracción de líquido sinovial y hacer un cultivo de este líquido para determinar las características que tiene, si es que hay un cuadro infeccioso o no. Entonces pedimos un cultivo de líquido sinovial, también un cultivo de hongos y un cultivo de BK. Nunca olvidaros el cultivo de BK porque a veces hay sorpresas. Hay pacientes que nosotros pensamos que es una artritis reumatoidea y a veces es una tuberculosis. Entonces, mucho cuidado con ello. Aparte del estudio del líquido sinovial en cuanto al cultivo, también debemos estudiar el citoquímico para determinar las características, si es líquido inflamatorio, líquido infeccioso, también cómo está la glucosa, cómo está la cuenta celular, y también podemos poner, si es que sospechamos, la búsqueda de cristales, ¿no? Cuando estamos frente a un cuadro posible de artritis por depósito de cristales, entonces nosotros ponemos una notita para que la persona del laboratorio busque los cristales, que pueden ser de monourato, pirofosfato cálcico, ¿no? Para determinar algún cuadro de artritis, si es que es el caso. Entonces, qué importante es el estudio del líquido sinovial, ¿no? En la artritis reumatoidea vamos a encontrar que este líquido es turbio, tiene una viscosidad disminuida, puede haber leucocitos entre 2.000 a 50.000, no infeccioso, más que todo inflamatorio, con predominio de polimorfos nucleares, el ácido láctico elevado, la glucosa puede ser normal o algo disminuida con respecto a la glucosa en sangre. El factor reumatoide, que es el autoanticuerpo contra la fracción Fc de la inmunoglobulina G, tiene una sensibilidad del 75% aproximadamente y una especificidad del 70 al 90%. Recordar que el 5% de pacientes sanos
y el 15% de más de 65 años de edad lo pueden tener positivo sin que tengan la enfermedad clínica, ¿no? Entonces, tener cuidado en eso. El tercio de los pacientes con factor reumatoideo positivos tienen artritis reumatoidea. Entonces, estos exámenes de laboratorio no nos van a servir como un screening ni como seguimiento, sino como un pronóstico. Como diagnóstico, nos va a servir para confirmar si es que el paciente tiene la clínica, ¿no? Los síntomas, la poliartritis, el dolor, la inflamación, la rigidez matutina. Entonces, si la clínica es sugestiva para artritis reumatoidea y tengo estos anticuerpos presentes, entonces, obvio, debo de sospechar que estoy frente a una artritis reumatoidea, ¿no? Pero si me sale un factor reumatoideo positivo y al paciente no le duele ninguna articulación y no tiene ninguna manifestación extraarticular, no tiene ojo seco, no tiene nódulo reumatoideo, en fin, no tiene ni compromiso articular ni extraarticular, pues solamente es un hallazgo que podremos observarlo, sí, pero no necesariamente vamos a iniciar un tratamiento. Puede estar elevado en el 100% de los pacientes con nódulos. Generalmente cuando hay nódulo reumatoideo o vasculitis, realmente este factor reumatoideo siempre está presente. Puede estar elevado en otras patologías del tejido conectivo, como son en lupus eritematoso sistémico, puede estar en síndrome de Sjögren, en hepatopatías, en lepra, en sarcoidosis, en pacientes con tuberculosis, en mononucleosis, ¿no? En endocarditis, etc. Entonces, puede estar presente, pero no necesariamente indicando esta enfermedad. Los anticuerpos anticitrulinados, antipéptido cíclico citrulinado o anticitrulina, tienen una sensibilidad similar al factor reumatoideo, pero nos ayuda muchas veces a tener un diagnóstico más precoz y una especificidad muy superior al más del 90%, ¿no? Por eso es que estos criterios nos han ayudado mucho a ampliar el panorama y el diagnóstico, porque antiguamente nosotros teníamos pacientes con factor reumatoideo negativo, pero con un patrón de poliartritis simétrico, aditivo, con dolor, inflamación en las articulaciones, ¿no? Entonces nosotros poníamos paciente con diagnóstico de artritis reumatoidea cero negativo. ¿Por qué? Porque el factor reumatoideo no salía negativo y no teníamos este anticuerpo, ¿no? Ya cuando aparecieron los anticuerpos anticitrulinados, ya generalmente si tenían factor reumatoideo negativo pedíamos ese anticuerpo y no salía positivo, ¿no? O sea, puede estar presente uno u otro o a veces los dos a la vez. ¿Los anticuerpos antinucleares pueden estar presentes en los pacientes con artritis reumatoidea? Sí, pueden estar presentes a títulos bajos, en un 30%, ¿no? Entonces, no olvidarse que los anticuerpos que nos interesan en la artritis reumatoidea son el factor reumatoide y los anticuerpos anticitrulina. Evolución y pronóstico. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en un paciente con artritis reumatoidea? Bueno, mujeres, edad avanzada, generalmente un paciente de 70, 80 años que debuta con un cuadro de artritis reumatoidea, por lo general, ni bien empieza la clínica y ya está la erosión presente, ¿no? Son enfermedades muy agresivas en esta edad. Afectación radiográfica desde el comienzo, no pido la radiografía y encuentro una erosión, mal pronóstico. Factor reumatoideo, anticuerpos anticitrulinados, irritantes de fase aguda muy elevados, por ejemplo, un factor reumatoideo de 1000, anticuerpos anticitrulinados de 500, valores altísimos, ya nos indica que esta patología debe ser muy agresiva. La presencia de nódulos reumatoides, persistencia del brote, ya hacemos el diagnóstico, iniciamos el tratamiento y sigue activa todo el año, sigue activa a pesar que estamos dándole todos los tratamientos que conciernen según los protocolos de tratamiento y persiste la actividad de la enfermedad, mal pronóstico. El nivel socioeconómico disminuido, si es un paciente que no tiene medios económicos, también pues es un gran limitante, ¿no? Porque cuanto más fármacos utilizamos para la artritis reumatoidea, pues el costo más se eleva. Afectación de más de 20 articulaciones, mal pronóstico. Marcadores de actividad de la enfermedad, ya tenemos el diagnóstico de la artritis. ¿Qué marcadores vamos a ir pidiendo conforme vamos haciendo la evolución del paciente? Podemos pedir cada cierto tiempo, cada 2 o 3 meses, la velocidad de sedimentación, la proteína S reactiva, que son los más comunes que están en todos los laboratorios, ¿no? Entonces, esos son marcadores importantes, así como el hemograma, que debe regularizarse todas las líneas, estar la hemoglobina, los leucocitos, los eosinófilos, todas las plaquetas en rango normal. La esperanza de vida se acorta de 3 a 7 años cuando esté ligado
a artropatías más graves, es decir, que se agreguen infecciones, ¿no? Un paciente con artritis reumatoidea de repente se hace un mal uso de los corticoides y desarrolla una tuberculosis, mal pronóstico. Que nos presente hemorragia gastrointestinal por un exceso de uso de AINES, ¿no? Mal pronóstico, o que tenga enfermedades cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial. El tratamiento precoz mitiga la clínica, las secuelas y la mortalidad de esta enfermedad. Entonces, lo más importante es el diagnóstico más temprano. Cuanto más temprano tenemos el diagnóstico, mejor pronóstico y menos deformación articular y una mejor capacidad para poder desarrollarse en sus actividades, ¿no? Como saben, siempre en las patologías del tejido conectivo nos vamos a basar para el diagnóstico en los criterios de clasificación, que a través de los años han ido cambiando. ¿Quiénes hacen esos criterios de clasificación? Según las escuelas, la Escuela Americana de Reumatología llamada ACR o la Escuela Europea de Reumatología llamado ELEUNA. Entonces ahí se reúnen una serie de médicos reumatólogos para determinar cuáles son las características más importantes, tanto clínicas, laboratoriales, radiológicas, que son más frecuentes y que van a tener una trascendencia importante para poder hacer el diagnóstico. Entonces se llaman criterios de clasificación. Tenemos estos que fueron los iniciales, los más antiguos, en los cuales trabajaban con la rigidez matutina de más de 1 hora, artritis de 3 o más áreas, ¿no? Por decir, metacarpofalángicas, intránsecas proximales, carpos que estén inflamados, simétrica, artritis de las manos predominantemente, nódulos reumatoides que estén presentes, factor reumatoide y una alteración radiológica típica de erosiones u osteopenia, ¿no? Entonces, al menos tendrían que estar presentes 4 de los criterios, de los 7 criterios mencionados, por lo menos más de 6 semanas, ¿no? Y con eso ya se hacía el diagnóstico de artritis reumatoidea. Pero si comenzamos a analizar estos cambios, los vamos a ver prácticamente en artritis reumatoideas crónicas. Y lo interesante es hacer el diagnóstico de una R temprana. Entonces, mucho cuidado en ello. Es por ello que es mejor aplicar los criterios actuales que vamos a mencionar, que son los criterios ya donde acá se unió tanto el Colegio Americano como el Colegio Europeo en el año 2010 para detectar las artritis reumatoideas tempranas. Entonces acá nos habla de sinovitis en al menos una localización más exclusión de otras causas y con una puntuación que debe estar de 6 o más de los 10 puntos en la siguiente clasificación. Entonces acá van a trabajar con puntuación según las características que encuentran, sobre todo cuando hacen la cuenta articular de las articulaciones inflamadas hinchadas. Entonces, si encuentran, según el número y lugar de articulaciones afectadas, si encuentran de 4 a 10 articulaciones grandes que están inflamadas, le ponen 1 punto. De 1 a 3 pequeñas, 2 puntos. De 4 a 10 pequeñas, 3 puntos. Más de 10 articulaciones inflamadas con al menos participación de una pequeña, le ponen 5 puntos, ¿no? Entonces, importante el examen clínico y la cuenta articular para determinar el compromiso de la artritis. Anomalías serológicas, que encontremos factor reumatoideo y anti-CCP. Si los dos están positivos a títulos bajos, le ponemos 2 puntos. Pero si están positivos altos, más de 3 veces el valor normal, le ponemos 3 puntos. Elevación de la velocidad de cementación a proteína C reactiva, le ponen 1 punto. Y que la duración de todos estos síntomas estén al menos 6 semanas, por lo menos mes y medio, ya le están poniendo 1 punto. Entonces, si la suma de todo esto llega a 6 o más, nosotros ya estaríamos con toda la seguridad hablando que estamos frente a un paciente con artritis reumatoidea. ¿Ve? Entonces, ya aquí es mucho más amplia la gama para nosotros poder hacer el diagnóstico, porque no todos los pacientes desarrollan la artritis solamente en los deditos de la mano. Imagínense que si se compromete la rodilla, la cadera o un huesito del tobillo, etcétera, ¿no? Entonces, eso no estaba considerado en los criterios antiguos, ¿no? Ahí solamente se fijaban en las manos. Y hay pacientes a veces que debutan con compromiso de los tobillos, de las rodillas, y después, claro, ya va aumentando el número de las articulaciones inflamadas, ¿no? Entonces, qué importante, nos abrió el panorama, nos ayudó muchísimo a hacer los diagnósticos de las artritis reumatoideas temprana con los criterios del 2010. Ahora, ¿esto puede cambiar? Sí, a través del tiempo, de repente ya esto también queda
¿no? Y aparecen otros criterios para ser más precisos en el diagnóstico. Bien, entonces cuando ustedes tengan sus casos clínicos, por favor, van a tener que aplicar los criterios de clasificación según el caso que ustedes encuentren para poder determinar, ¿no? Por qué es el fundamento con los criterios de clasificación, porque yo pienso que este paciente tiene esa enfermedad, ¿no? Porque tiene esto, esto, esto. Y de repente, no, esta no la tiene porque no cumple este criterio, este criterio. Entonces, con esa discusión clínica, con esa posibilidad de ir evaluando cada patología del tejido conectivo, se van a basar en los criterios de clasificación, ¿no? Que cada profesor les va presentando según la patología que están desarrollando, ¿no? En el curso. Entonces, tener en cuenta siempre estos criterios. Bien, ¿cómo vamos a hacer con el tratamiento? El tratamiento es bastante complicado porque lo primero que tenemos que decir al paciente es que es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, no estamos frente a una enfermedad aguda, por ejemplo, fiebre tifoidea, le hago el diagnóstico, le digo, señor, le voy a dar un tratamiento por 3, 4 semanas, un mes y se acabó, lo curamos. No, esta es una enfermedad crónica, por lo tanto va a ser una enfermedad que va a estar siempre constante y vamos a tener que todo el tiempo estar tratándolo y evaluándolo. Lo importante es que ustedes tengan la capacidad de hacer el diagnóstico y luego referir, ¿no? Decir, bueno, usted luego tiene que ir al reumatólogo para una evaluación con el especialista. Pero ustedes cuando hagan su CERU tienen toda la capacidad de poder hacer el diagnóstico de una artritis reumatoidea y iniciar también un tratamiento, digamos, básico o un tratamiento convencional. Ya si con eso no responde, ya ahí es donde ya para un manejo más fino ya tendrían que hacer una valoración o una interconsulta a un reumatólogo ya en otra localidad lejana a la que ustedes se encuentran. Pero en primera instancia, cuando ustedes hacen el CERU, ustedes muchas veces tienen que hacer de todo, tienen que tratar todas las patologías porque están a mucha distancia de una ciudad donde haya un hospital nivel 3, ¿no? Entonces, es importante por eso que ustedes conozcan bien estas patologías, sobre todo las más frecuentes. Entonces, dentro de las medidas generales vamos a tener que explicar al paciente los conceptos de una enfermedad crónica, el estilo de vida, que muchas veces va a cambiar, y el control de factores de riesgo, ¿no? De repente es un paciente fumador, pues se sabe que no fume porque ese tabaco le está haciendo daño, está provocando una artritis más severa, ¿no? Entonces, vamos a tener que mejorarle, por decir, si es obeso, va a tener que bajar de peso, porque unas articulaciones inflamadas con sobrepeso, lamentablemente va a tener un mayor daño articular, ¿no? Entonces, vamos a tener que trabajar mucho con las medidas generales. En cuanto al manejo del dolor, porque el paciente va a venir con un dolor muy severo, y recordar que el dolor en la artritis reumatoidea es un dolor de tipo inflamatorio, que si bien es cierto calma cuando hace una actividad leve, pero cuando están en reposo sienten mucho dolor, ¿no? Y la rigidez matutina es más de 1 hora. Entonces, son pacientes con un dolor muy importante. Entonces, vamos a tener que manejar acá los antiinflamatorios. Dentro de los antiinflamatorios, si bien es cierto, son sintomáticos, ¿no? O sea, van a calmar el dolor, que es lo que el paciente quiere, pero no van a modificar y no van a evitar la deformación de la articulación. Entonces, es por eso que nosotros no vamos a solamente darle un antiinflamatorio, sino que además también vamos a tener que darle un corticoesteroides. Este sí es sintomático, también le baja el dolor con mayor intensidad inclusive que el antiinflamatorio, pero sí modifican el curso de la enfermedad, o sea, sí tiene una acción para evitar la deformación. Pero tampoco no podemos hacer un abuso de los corticoides porque sabemos que estos corticoides tienen muchas reacciones adversas. Entonces, ahí vamos a tener que tener control de las dosis que debemos utilizar para el caso. Y vamos a tener que utilizar los fármacos modificadores de la enfermedad y aquí vamos a hacer una clasificación importante, que son los fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos y los farmebiológicos, ¿no? Que ya son la gran gama de fármacos de alto costo y que se utilizan cuando el tratamiento con los fármacos sintéticos fracasa. Siempre vamos a empezar con nuestro tratamiento convencional. Entonces, dentro de los fármacos sintéticos tenemos el metotrexate, la leflunomida, la sulfasalazina y los antipalúdicos. Dentro de los antipalúdicos, la hidroxicloroquina, ¿no? Muy importante. Y tenemos los fármacos sintéticos, que son llamados dirigidos, que actúan inhibiendo los inhibidores del JAK. Ahí tenemos el tofacitinib y el baricitinib, ¿no? Tienen un mecanismo de acción diferente.
ha salido dentro de todos los fármacos biológicos, pero como tiene una acción muy dirigida, se pone dentro de los fármacos sintéticos, ¿no? Entonces, luego de los fármacos biológicos tenemos los originales, que son el anti-TNF, el más importante, los anti-interleuquina 1, anti-CD20, anti-CTL4, en fin. Y tenemos también los biosimilares, que son fármacos muy parecidos, ya desarrollados, ¿no? Y también tenemos el anti-TNF, ¿no? Entonces tenemos una gran gama de fármacos para tratar a las artritis reumatoideas. Dentro de la primera línea de tratamiento, considerados como los que alivian el dolor, están los antiinflamatorios. Aquí nosotros podemos trabajar cualquier inhibidor del COX-1, los básicos que ustedes conocen, el diclofenaco, el naproxeno, en fin. Cuando está activo la enfermedad, nosotros vamos a dar a dosis máximas y fraccionadas. Por ejemplo, si damos ibuprofeno, que es el clásico que hay en el CIS, de 400 miligramos, podemos darle una tableta cada 8 horas, ¿no? Después del desayuno, almuerzo, cena, en el momento que está muy activo. Luego ya bajarle a 2 tabletas al día cada 12 horas. Entonces siempre en la parte inicial, donde hay mucha inflamación, damos a dosis fraccionadas para cubrir día y noche y a dosis máximas. Posteriormente vamos a ir bajando esa dosis. Si tiene antecedentes de gastritis, tiene antecedentes de problemas de úlceras, etc., entonces ahí ya tenemos que utilizar los inhibidores de la COX-2. Tienen igual eficacia, pero menos morbilidad digestiva, ¿no? Pero no tienen protección a nivel cardiovascular, ¿no? A diferencia de los inhibidores COX-1, que sí tienen una cardioprotección. Entonces, tener bastante cuidado cuando usamos los antiinflamatorios. Podemos utilizar un inhibidor de la COX-1, por decir un diclofenaco, un ibuprofeno, con un protector gástrico, sí, y es generalmente lo que hacemos en el CIS, ¿no? Que es el sistema de atención gratuita al paciente. Entonces trabajamos con el ibuprofeno después del desayuno, almuerzo, cena, de 400 miligramos, y le estamos dando un omeprazol de 20 miligramos en la mañana a primera hora para proteger ese estómago, ¿no? Porque en el CIS, por ejemplo, no, ellos no compran inhibidores del COX-2 porque son de alto costo. Entonces, ahí tener bastante cuidado en ello. Los dos son igual de eficaces, pero a veces utilizamos más en la práctica privada o en las clínicas los inhibidores de la COX-2 para tener una protección digestiva. Corticoides, sí modifican el curso, pero aunque es poco, y es generalmente una terapia puente, o sea, estamos dando los corticoides, en el caso de la artritis reumatoidea, 5, 10, en casos de mucho dolor e inflamación, 15 miligramos, tratamos de darle, por decir, en la mañana, 2 tabletas de 5 miligramos de prednisona, 7 de la mañana, y una tableta de 5 miligramos a las 10 de la noche. O una de 5 en la mañana, 7 de la mañana, y otra a las 5, otra prednisona de 5 miligramos a las 10 de la noche. ¿Por qué? Para así protegerlo día y noche, ¿no? Mientras que ya estamos nosotros agregando los fármacos modificadores de la enfermedad, tipo metotrexato, hidroxicloroquina, leflunomida, estamos agregando estos fármacos y más o menos estos fármacos demoran en actuar un promedio de 3 meses aproximadamente. Entonces nosotros podemos ir controlando, porque imagínense que el paciente espere 3 meses para controlar su enfermedad, el dolor, la inflamación sería demasiado. Entonces por eso que nosotros agregamos desde el inicio el antiinflamatorio, el corticoide y el fármaco modificador de la enfermedad, ¿no? De esa manera vamos controlando hasta cuando ya vemos que ya actúa el metotrexato, la leflunomida o la hidroxicloroquina, ya nosotros comenzamos a bajar los corticoides, ¿no? Que es el fármaco que siempre debemos de tener cuidado en las dosis. Y también en algunos casos los antiinflamatorios, según la respuesta clínica al paciente. Entonces, mucho cuidado con ello. No hay necesidad en un paciente con artritis reumatoidea darle prednisona 60 miligramos, 1 miligramo por kilo de peso. No. Basta una dosis de 5, 10, 15 miligramos en cuadros muy activos. Dentro de los fármacos modificadores sintéticos convencionales, comenzar desde el principio, si hay signos de actividad de la enfermedad, con el metotrexato. El metotrexato es el fármaco que mejor, digamos, actúa, es el fármaco clásico. La dosis que damos en un inicio es más o menos de 10 miligramos semanal a 15 miligramos semanal. Vienen pastillitas de 2.5, entonces le damos, por decir, 3 pastillitas en la mañana, un día a la semana,
un día a la semana, por decir 3 a las 7 de la mañana y 3 al mediodía, por decir el día domingo, sus 6 tabletas. También hay presentación de 15 miligramos, en el CIS no lo hay, pero si tiene la oportunidad el paciente de comprar, pues compra una tableta de metotrexate de 15 y toma una, por decir el día domingo a las 12 del día, ¿no? Dependiendo. También hay metotrexate vía inyectable, también podemos hacerlo, sobre todo aquellos pacientes que tienen alguna molestia digestiva. ¿Cuáles son las reacciones adversas del metotrexate? Puede haber mucositis gastrointestinal, hepatopatías, anemia. Hay que prevenirlo dándole el ácido folínico, el ácido fólico. De 0,5 miligramos, generalmente damos una tabletita cada 12 horas y lo damos, por decir, de lunes a sábado, 0,5 cada 12 horas, y el día domingo le estamos dando el metotrexate. Nunca damos los dos fármacos a la vez, el ácido fólico más metotrexate, porque competirían y bajaría la eficacia del metotrexate. Pero este ácido fólico es importante porque nos va a ayudar mucho a quitar náuseas, vómitos, trastornos hepáticos que pudiera ocasionar el metotrexate. La leflunomida es un fármaco también muy importante, inmunosupresor de antilinfocitos T, de segunda línea después del metotrexate. También tener cuidado que puede producir problemas de hepatopatías y recordar que no en todos los casos, pero vamos a encontrar un buen grupo de pacientes con artritis reumatoidea que a veces solamente dándole metotrexate no vamos a ayudarlo a mejorar, a controlar el cuadro de artritis, sino que además vamos a tener que asociar otro fármaco. Entonces, la asociación, lo que llamamos terapia combinada de fármacos modificadores de la enfermedad, la asociación que más se utiliza es el uso del metotrexate más la leflunomida. Usamos los dos juntos y aparte le damos su prednisona, le damos su antiinflamatorio, y con todo ello nosotros podemos controlar de una forma bastante adecuada el paciente con artritis reumatoidea. Si no tenemos al alcance, como por ejemplo en los hospitales del MINSA, en la mayoría no tenemos leflunomida, en el petitorio del CIS trabajamos mucho con la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un fármaco que lo asociamos al metotrexate. Generalmente se da la hidroxicloroquina, viene de 400, le damos la mitad, 200 miligramos diario, más su metotrexate, 15 miligramos semanal, y con eso vamos controlando el cuadro de la artritis reumatoidea. Con la hidroxicloroquina debemos de tener cuidado que puede haber toxicidad a nivel de la retina, puede haber trastornos para evaluar los colores, ¿no? Entonces ahí sí es importante una evaluación con oftalmología, tanto antes de iniciar la hidroxicloroquina como cada año, o en los mejores de los casos cada 6 meses, una valoración para ver si hay toxicidad por la hidroxicloroquina. Cuando deciden dar la hidroxicloroquina, no olvidarse que siempre debe tomarlo en horas de la noche, porque si lo toman de día con la luz del sol, generalmente, o la luz de los celulares, o la luz no usual, puede impregnarse la piel y ponerles un color muy oscuro. Entonces, tener cuidado en ello, darlo mejor en horas de la noche. Lo toman 10 de la noche y apagan las luces. Otro fármaco que podríamos usar, aparte de la hidroxicloroquina, es la sulfasalazina, cuando vemos que no hay muy buena respuesta, tratando siempre de trabajar con los que tenemos dentro de nuestro petitorio. Luego tenemos los fármacos convencionales dirigidos hacia los inhibidores de la tirosinquinasa, que son los inhibidores del JAK, que son proteínas quinasas citoplasmáticas pertenecientes a las enzimas asociadas a receptores de las citoquinas. Existen 4 tipos de JAK, JAK1, 2, 3, en fin, y que bloquean su sistema de señalización dentro de las células. Tienen muy buena eficacia. Generalmente, estos fármacos se dan siempre asociados con el metotrexate. Es un paciente que está recibiendo metotrexate, de repente ha estado con hidroxicloroquina, no responde, le quitamos la hidroxicloroquina y le agregamos el JAK, ¿no? Un inhibidor del JAK. El problema de estos fármacos es que es de alto costo, eso sí hay que tener bastante cuidado, y cuando decidimos dar estos fármacos siempre vamos a tener que hacer, al igual cuando utilizamos las terapias biológicas, vamos a tener que hacer una evaluación inicial, ¿no? ¿Cuáles son los exámenes que tenemos que hacer previos para iniciar alguna terapia biológica o ese tipo de fármacos inhibidores del JAK?
va a ser básicamente buscar si hay un foco infeccioso, un hemograma, buscar si es que hay algún tema de infección, alguna sospecha, pues buscar un hemocultivo, urocultivo, etcétera. Tratar de buscar si es que hay un foco infeccioso en el paciente. Tratar también de hacer una valoración de cómo está el colesterol, cómo están los lípidos, porque también podría haber influencias de que estos fármacos eleven esos niveles. Es un perfil lipídico, un perfil hepático, ver cómo está la función renal, urea, creatinina. Tenemos también que hacerle un una prueba de tuberculina para ver si este paciente está sensible a la tuberculosis, que pudiera desarrollarlo al iniciar este tipo de fármacos. Entonces, ver cómo está la pápula. Si la pápula está a más de 10, generalmente estamos dándole isoniazida de profilaxis, por lo menos 6 meses, y cuando ya está en el tercer, cuarto mes, ya podemos iniciar uno de estos fármacos, si es que el paciente lo necesita porque ha habido un fracaso de un tratamiento convencional con el metotrexato, hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, si ya no hay una buena respuesta y decidimos dar un fármaco, ya sea del tipo del JAK, inhibidor del JAK, o alguna terapia biológica, entonces nosotros hacemos este tipo de pruebas de valoración. ¿Debemos de vacunar a los pacientes? Sí, sería recomendable porque podrían desarrollar un cuadro de neumonías, de influenza, entonces deberíamos de darle vacunas contra las infecciones más frecuentes para evitar este tipo de presencia de estas infecciones sobreagregadas. También deberíamos hacer alguna búsqueda si es que hay alguna neoplasia en esas personas que estuviera oculta, ¿no? Buscar si hay un problema de mama, un problema de cáncer, un cáncer de próstata, en fin, si es un varón, tratar de localizarlo y no vaya a ser que cuando estamos en pleno tratamiento, pum, se desencadene este cuadro tumoral, ¿no? Entonces, tenemos que hacer estas pequeñas pruebas iniciales antes de dar nosotros este tipo de fármacos. Los fármacos biológicos se utilizan si la terapia con metotrexate ha fracasado, ¿no? Asociado con otro fármaco, por ejemplo, hidroxicloroquina, que es lo que más vamos a ver, o metotrexate más leflunomida. No han ido bien, entonces ahí es donde nosotros debemos de utilizar este metotrexate, no lo quitamos, siempre el metotrexate asociado a algunos de los fármacos inhibidores, fármacos biológicos. Recuerden que predisponen a las infecciones, especialmente a la reactivación de tuberculosis, por eso que siempre debemos hacer el PPD, la prueba de tuberculina, y incremento de riesgo de neoplasias, por eso que siempre estamos buscando alguna neoplasia de fondo en esos pacientes. Siempre trabajamos dentro de los fármacos biológicos con inhibidor del TNF. Siempre trabajamos primero, la primera instancia es con ellos, inhibidor del factor de necrosis tumoral. Puede ser el infliximab, el adalimumab, etanercept, colinumab, certolizumab, ¿no? El más utilizado es el infliximab, el adalimumab y el etanercept, según lo que hay en el petitorio. Lamentablemente en el CIS no lo contamos, no contamos con estos fármacos, en el eSalud sí lo van a poder ver con mayor precisión. Otro mecanismo de acción, si por A damos un anti-TNF y no mejora el paciente, no hay una buena respuesta, podemos trabajar con algún otro fármaco, con otro mecanismo, una anti-interleuquina 1, un anti-CD20, un rituximab, un anti-interleuquina 6 como un tocilizumab, ¿no? Entonces, tener cuidado en estos fármacos, se utiliza uno de ellos, no es que vamos a usar dos, no, uno de ellos, está haciendo todos los exámenes previos, ¿no? Para no producir ninguna reacción adversa. El gran problema de estos fármacos es el costo, que es muy alto, ¿no? El costo es muy alto. Entonces, generalmente está acceso a algunos pacientes de salud, no para todos, para aquellos casos muy rebeldes que no responden al tratamiento convencional, y bueno, y en las clínicas, ¿no? Que los seguros pueden pagar parte del tratamiento, no todo, porque es de muy alto costo. Bien, y esta última lámina trata un poco de explicar todo lo que hemos estado hablando de los tratamientos, ¿no? Al menos lo que está al alcance de ustedes, recordar siempre que vamos a trabajar con nuestro antiinflamatorio, nuestro corticoide y nuestro fármaco modificador de la enfermedad, a la cabeza el metotrexate y generalmente asociado con leflunomida, que es la mejor combinación, y si no tenemos acceso a la leflunomida, con la hidroxicloroquina. Dentro de todo este contexto terapéutico, no olvidarse que tenemos que recuperar la funcionalidad de la musculatura de este paciente. Entonces va a ser necesario la rehabilitación. Siempre la rehabilitación va de la mano. Una vez que ya mejoramos y bajamos el dolor, debemos agregarle a la terapéutica. Bien, ¿alguna pregunta, chicos?
Chicos, ¿están despiertos? Sí, doctora. Sí, doctora, buenos días. Día, recién se han levantado. No, la estoy saludando por la educación. Buenos días, buenos días. Bien. ¿Alguna pregunta, algo con respecto a la artritis reumatoidea? La foto. Ya. Bien. A ver, este paciente iba a decir, disculpe. A ver, Bonnie, obispo Bonnie, dime, ¿cómo tratarías a un paciente que tiene artritis reumatoidea y que está con tuberculosis? ¿Cómo piensas tú que trataría? Porque igual tenemos que tratarlo, ¿no? Entonces, lamentablemente, tiene artritis y desarrolla un cuadro de tuberculosis. ¿Cómo harías el tratamiento? ¿Qué le darías? El esquema de tuberculosis tiene que mantenerse, ¿no, doctora? Por supuesto, porque es una enfermedad infecciosa y hay que curarla lo más pronto posible según los esquemas. ¿Y cómo tratarías la artritis reumatoidea en ese caso? Mm, A ver, ¿le darías prednisona? Uy, Bonnie, para ahora, Bonnie. Disculpe, doctora, es que esta parte le he pasado, no la escuché muy bien, pero Hola, buenos días. A ver, Daniel Ochoa, ¿cómo tratarías el paciente si tiene tuberculosis y artritis? ¿Me escucha, doctora? Por supuesto. Mm, mm, supongo que le podría dar... no, creo que no sabría decir, doctora. No, no se me ocurre. ¿Le darías antiinflamatorios? Sí, creo que sí le podría dar. Claro, no ¿Cómo tienes cree? ningún problema de darle un antiinflamatorio, porque de por sí el paciente va a estar mucho dolor. Recuerden que todas las infecciones activan la artritis. Entonces sí, le darías su antiinflamatorio, por decir un ibuprofeno, le darías cada 12 horas, etcétera. Pero, ¿le darías prednisona? Mm, Uy, no sabré decirlo, doctor. No, pues, ¿cómo le vas a dar No, supongo. prednisona si es un paciente que está con un cuadro infeccioso tan importante como es la tuberculosis? Tendrías que retirarle, le retirarías la prednisona. ¿Le darías metotrexate? O de repente ya el paciente estaba recibiendo metotrexate, ¿continuaría con su metotrexate? Mm, no sabría decirlo, doctor, eso sí. No, tendrías que retirarlo porque es un fármaco inmunosupresor, es un fármaco que te va a bajar más la inmunidad y de por sí el paciente está con un cuadro infeccioso muy severo. Entonces tendrías que retirar el metotrexate y tendrías que retirar el corticoide. Lo dejarías con su antiinflamatorio a dosis fraccionada y probablemente utilizarías un fármaco que tenga menos reacciones adversas y, por ejemplo, podría estar asociado hoy con la hidroxicloroquina. Tal vez lo dejarías solo con hidroxicloroquina y con su antiinflamatorio. Entonces, tener mucho cuidado en ello, porque ustedes siempre se van a enfrentar a donde vayan, ya sea en el internado o en el serum, van a encontrar muchos pacientes con tuberculosis, ¿no? Entonces, y con alguna otra enfermedad concomitante de fondo. Y no se va a escapar la artritis reumatoidea. Entonces también tienen que tener un juicio crítico cómo van a hacer el manejo, porque ahí donde ustedes van a estar en el serum no va a haber ningún médico de especialidad por lo general. Entonces ustedes van a tomar una decisión ahí importante. Entonces, es importante no solamente que lean
o sea, en este curso, si bien es cierto, es de medicina, pero me parece que también llevaron el curso de farmacología, entonces muchas veces ya ustedes pueden saber las reacciones adversas que pueden provocar los fármacos, ¿no? Cuánto daño pueden producir cada uno de los fármacos que estamos hablando. Entonces, eso también va a marcar mucho qué medicamento queda o no frente a una infección que se agregue en ese grupo de pacientes. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. El día de mañana, ¿qué disponibilidad tienen en la tarde? ¿Tienen en la tarde están libres para poder hacer la teoría? ¿A qué hora están libres en la tarde el día de mañana? Mañana, miércoles, creo que los compañeros tienen ética. ¿Hasta qué hora tienen? Hasta las 6 me parece, con los grupos anteriores tenían. ¿Podríamos plantear la clase a las 6 de la tarde o más antes? No, ética son los jueves, doctora. Ah, mañana es miércoles. Ah, ya, entonces mañana, ¿a qué hora puede ser? ¿A las 4? Chicos, prendan su micrófono y también estaría bien. Vamos a tener Sí, normal. parece. Ya. Entonces quedaríamos a las 4 de la tarde el día de mañana. Doctora, ¿Sí? algunos creo que vamos a tener diagnóstico a las 3 y a veces eso demora como 2 horas. Tendría que confirmarse. Ya, entonces el delegado que se comunique conmigo lo más pronto posible o que me diga más o menos a qué hora. Generalmente hacíamos la teoría a las 6 de la tarde, generalmente. Algunos casos excepcionales era a las 4 de la tarde, pero generalmente a las 6 estábamos teniendo la teoría. Por favor, el delegado. ¿Quién es el delegado? Marcelo, doctora, Neopari. Ah, Marcelo. ¿Y no está Marcelo? Míralo tú. Sí Por está favor. presente, sino que tiene problemas. Oh, con su internet. Bueno, ya. Que se comunique conmigo por WhatsApp para coordinar bien la hora para el día de mañana, por favor. ¿Ya? El día de mañana la clase que tenemos es sobre espondilopatía seronegativas, ¿ya? Sí, doctora, está bien. Para que vayan leyendo, ¿ya? La clase de mañana. Ya, chicos, eso sería todo. Por favor, vayan leyendo sus clases, ¿ah? No se atrasen. El curso es bien pequeñito, es rapidito, estamos terminando. Muy bien. Hasta luego, chicos. Hasta mañana. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias, doctora. Hasta mañana, Perfecto. chicos. Mañana.